Bien, hoy les voy a hablar sobre el tema de parametrización de superficies. En este caso, vamos a resolver este ejercicio en la sección 12.4 del libro Apóstol de Cálculo. Tenemos los siguientes ejercicios. Dice, en los ejercicios del 1 al 6, eliminar los parámetros u y v para obtener la ecuación cartesiana, probando así que la ecuación vectorial dada representa la superficie que se cita. Calcular también el producto vectorial fundamental, la parcial de r con respecto a u, producto cruz con la parcial de r con respecto a v, en función de u y v. Bien, yo voy a resolver el ejercicio 1, que te da una parametrización del plano. Bueno, tienes que ver que eso es una parametrización del plano. Y la función que te da es r de u, v igual a x0 más a1 por u más b1 por v en la primera coordenada, y0 más a2 por u más b2 por v en la segunda coordenada, y z0 más a3 por u más b3 por v en la tercera coordenada. Entonces vamos a pasar a la solución de este problema. Bien, se presume que esa es una ecuación paramétrica vectorial del plano, paramétrica o vectorial del plano. La ecuación que acabamos de decir, ¿no? X igual a x0 más a1 por u más b1 por v. Y igual a y0 más a2 por u más b2 por v. Z igual a z0 más a3 por u más b3 por v. Bien, entonces lo que voy a hacer es, primero voy a despejar las variables. La variable u la voy a despejar, quedando u igual a x menos x0 menos b1 por v, todo entre a1. Luego, ese valor o esta expresión la voy a sustituir en la ecuación de y, para así poder despejar la variable v en términos de x y constantes, ¿no? Una vez haciendo esta sustitución, tenemos que b2 por v menos a2 por v por b1 entre a1 es igual a y menos y0 menos x por a2 entre a1 más x0 por a2 entre a1. Bueno, esto corresponde a... tenemos y menos y0, esta parte de aquí. Luego menos x por a2 entre a1 es el primer término de u que pasé para el otro lado. Este primer término de u, x entre a1 por a2. Luego x0 por a2 entre a1 es el siguiente término de u. X0 entre a1 y estaba multiplicado por el coeficiente a2u, entonces nos queda este término. Y de este lado puse el valor que tenía v, ¿no? b2 por v es esta cosa. Y menos a2 por v por b1 entre a1 es este término, ¿no? El que nos faltaba de... Bien. Una vez hecho esto, lo que voy a hacer es pues pasar a despejar v. Lo único que tengo que hacer es factorizarla de aquí y dividir entre su factor. Entonces nos quedaría que v es igual a esta expresión. Bueno, eso no me voy a entretener mucho, lo pueden verificar. Y al final lo que me importa es que v te va a quedar, bueno, aquí quedando esta expresión, o sea, dividí entre b2 menos a2 por b1 entre a1. Ahora multiplico arriba y abajo por a1 y se simplifica de esta forma. Que es v igual a y por a1 menos y0 por a1 menos x por a2 más x0 por a2 entre a1 por b2 menos a2 por b1. Ahora, en esta expresión de u voy a sustituir el valor que tengo de v. Entonces tenemos que u es igual a x menos x0 entre a1 menos b1 entre a1, que era esta cosa de aquí, por el valor que teníamos de v, ¿no? Que es este mismo de aquí. Bien. Una vez con eso tenemos las variables u y v despejadas en términos de x, y constantes, ¿no? Entonces lo que nos falta pues es sustituir esos valores o esas expresiones para u y v en la ecuación de z. Como recordamos, el problema nos pedía eliminar las variables u y v. Entonces, lo que quiero ver es que te va a quedar una ecuación cartesiana del plano, para ver que efectivamente será una parametrización. Bien, entonces despejando esas variables o esas expresiones de u y v en la ecuación de z, tenemos que z es igual a z0 más a3, que es el coeficiente de u, por el valor que tenía u.
más b3 por el valor que tenía v. Bien. Ahora lo único que tendremos que ver es que precisamente esta expresión tiene la forma de una ecuación cartesiana del plano. Como podemos recordar, la ecuación cartesiana del plano es de la forma ax más by más ez más d igual a 0. O bien podemos ponerla como z igual a ax más by más c. Con a, b y c constantes, ¿no? Entonces, si la ponemos de esa forma, nos vamos a fijar que efectivamente esta expresión se puede ver como la ecuación cartesiana de un plano en R3. Para eso, pues simplemente se desarrolla esta parte de aquí, se factoriza x y se ponen los términos que estén multiplicados por x. Se factoriza y se ponen los términos que estén multiplicados por y. Y todos los demás términos, pues ya van a ser el término constante, ¿no? Aquí tengo ese despeje, bueno, tengo esa factorización de esa forma. Y bueno, pueden revisar que efectivamente esto te da lo de aquí. No me voy a entretener en explicar todos, lo que me importa es que al final te va a quedar en un término lineal en x y aquí te va a quedar multiplicado por una constante, un término lineal en y por una constante y un término constante. Bueno, les voy a explicar nada más uno de los desarrollos y ustedes verifican los demás. Entonces, por ejemplo, para x, tenemos que los coeficientes de x son a3. Mira, aquí tenemos una x, entonces tenemos a3 entre a1. Entonces aquí está el primer coeficiente de x. A3 entre a1. Luego, por aquí tenemos otra x. Entonces, el siguiente coeficiente va a ser, estaba multiplicado por a3 y por b1 entre a1. Además tiene un signo menos, pero aquí también tiene un signo menos, entonces te va a quedar con un signo más. Aquí debe ser un signo más. A ver, déjalo cambio. Ahí está. Bueno, qué bueno que lo revisé entonces. Entonces tenemos ahí A3 por B1 entre A1 y por A2, ¿no? Y en el denominador tenemos que estaba dividido entre A1 y también estaba dividido entre A1 por B2 menos A2 por B1. Bueno, se hace lo mismo con y se hace lo mismo con el término constante. No me quiero entretener en eso porque pues no es lo importante. Realmente lo único que nos interesaría saber es que efectivamente estos términos van a quedar lineales, pero eso es claro desde esta expresión porque no hay, o sea, ninguna x está multiplicando por sí misma, ni por ninguna y, ni nada raro, ¿no? Bien, entonces efectivamente es de la forma ax más by más ez más d igual a 0, y por lo tanto concluimos que la ecuación dada era una parametrización de un plano en R3. Y realmente eso sería claro desde ver la primera expresión. Esta expresión sería claro que esa es una parametrización, porque si recordamos, lo podemos ver como lo generado por dos vectores, A1, A2, A3, B1, B2, B3, serían los primeros dos vectores, y luego trasladado en el vector x0, y0, z0. Es decir, los primeros dos vectores van a ser vectores direccionales y el otro va a ser un vector fijo. O sea, esa es una interpretación como de álgebra lineal de lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces tendríamos algo de este estilo. Si este fuera el vector A1, A2, A3, te determina, pues, o sea, quieres lo generado por A1, A2, A3, B1, B2, B3, que son en estos dos vectores, este de aquí y este de acá. Y una vez teniendo lo generado, que obviamente es un plano, sería como este plano, pues lo trasladas con el vector x0, y0, z0. Y bueno, entonces ahí sería todo de esta parte de ver que es una parametrización en R3. Ahora, lo que nos pide también es calcular el producto vectorial fundamental, que no es otra cosa que el producto cruz de la parcial de R con respecto a U con la parcial de R con respecto a V, y que también se puede ver fácilmente que es lo mismo que el jacobiano de y, z con respecto a uv. En la primera entrada, en la segunda entrada el jacobiano de z, x con respecto a u y v, y la tercera entrada el jacobiano con respecto a xy de u, v.
Bien, calculando estos determinantes, te quedaría que la primera entrada es A2 por B3. A2 es el jacobiano de Y con respecto a U. Y B3 es el jacobiano de Z con respecto a V. Menos A3 por B2, donde A3 es el jacobiano, perdón, la derivada parcial de Z con respecto a U. Y B2 es la derivada parcial de Y con respecto a V. Creo que dije jacobiano aquí, es la derivada parcial. Bien, entonces en la siguiente entrada es A3 por B1, donde A3 es la derivada parcial de Z con respecto a U, y B1 es la derivada parcial de X con respecto a V. Luego menos A1 por B3, donde A1 es la derivada parcial de X con respecto a U, y B3 es la derivada parcial de Z con respecto a V. Y se hace lo mismo aquí. Entonces la parcial de X con respecto a U es A1, la parcial de Y con respecto a V es B2, y menos la parcial de X con respecto a Y, perdón, la parcial de Y con respecto a U, y la parcial de X con respecto a V. Entonces, este sería el producto vectorial fundamental. Bien, eso es todo por este video. Espero no haya sido confuso, que les haya servido y gracias por su atención.